Estaba de visita, vino acá al barrio, a la ciudad. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Vi que estaba la puerta abierta y directamente encaré para acá. Ya tenemos confianza. Claro que sí, claro que tenemos confianza porque es la segunda vez que nos visita. El año pasado tratamos de pensar un poco lo que era la urbanalización y la verdad que fue un programa muy interesante, esperemos que este también. Pero bueno, un poco para saber al que está escuchando, al escucha del otro lado, saber que sepa un poco de vos. Bueno, antes de nada también agradecerles por la invitación, como siempre. La idea ahora era venir a compartir un poco lo que yo trabajé como tema de tesis, que es la arquitectura participativa. Yo recientemente, para presentarme, no sé, para la gente que esté escuchando, les comento que yo soy docente de la UNC, de la FAUD. Estoy en introducción a la historia de la arquitectura y el urbanismo en la cátedra A. Y también estoy en Historia 2, en Historia 2A. Así que bueno, de paso aprovecho para mandarle un saludo a mis compañeros, a los colegas docentes, que hoy hemos estado en una actividad tratando de pelear por la recomposición salarial. Así que estuvimos haciendo un abrazo solidario a la UNC. Bueno, lo que les decía es que ahora estaba tratando de difundir un poco el tema de la tesis, de la arquitectura participativa, así que si quieren podemos hablar sobre ese tema. Pero claro que sí, pero por supuesto. Bueno. Incluso contanos así, para empezar a disparar, ¿qué sería simplemente, porque uno dice arquitectura participativa? Sí, porque también es cierto que la otra vez que hablamos nos enfocamos mucho en la ciudad. Sí. Y ahora también la tesis está como más abocada a otra escala, a la escala más que nada de la vivienda, de conjuntos de vivienda. Y lo que yo estudié es esta manera de encarar la arquitectura que no pone tanto énfasis en el objeto físico como en la arquitectura como un objeto acabado en sí mismo, sino que trata de profundizar en los procesos que están involucrados en la arquitectura. Eso podría ser que es como el punto de partida de la arquitectura participativa, y de ahí en más la pregunta obligada es quiénes deberían participar, quiénes deberían formar parte de esos procesos. La arquitectura participativa lo que trata de hacer es involucrar a gente que muchas veces está excluida de los ámbitos de decisión, de los ámbitos de toma de decisión, los pobladores, en algunos casos los constructores. Tenemos como diferentes ejemplos en los cuales el proceso de diseño, el proceso de gestión, el proceso de construcción e incluso el mantenimiento se van como nutriendo de un diálogo como muy fluido con sectores que muchas veces quedan marginados, ¿no? Y son actores que a la vez son imprescindibles, ¿verdad? Para llevar a cabo la obra. Sí, lamentablemente por ahí con la formación académica a veces a nosotros nos parece que para hacer un proyecto uno necesita como cierta cantidad de información y directamente a partir de eso instala su propia visión sobre el tema en un proyecto determinado. Lo que trata de hacer la participación o la arquitectura participativa es generar como más intercambios, ¿sí? más sondeo con la gente del lugar, más sondeo con los que los van a construir y así, ¿no? Bien, y acá esta lógica inclusiva que tiene como estructura, ¿qué sería eso en el diseño? Sí, yo comentaba que por ahí es tratar de brindar protagonismo y en cierto modo también empoderar a gente que por ahí no está como del todo incorporada en los espacios de decisión sobre las transformaciones del ambiente. Esto también por eso muchas veces se lo utiliza como una herramienta para trabajar con grupos que están tratando de buscar eso, el empoderamiento. Hay ejemplos de... Estaba pensando, te iba a preguntar, ¿qué ejemplo como para...? Sí, hay ejemplos de gente que está trabajando con refugiados, de grupos, gente que trabaja también incluso con niños, que por ahí muchas veces la visión de la ciudad y la arquitectura se hace sin tener en cuenta a los niños, que también forman parte de la ciudad y que nunca está incorporada su visión para plantearla en el diseño. Hay gente que está trabajando con grupos de adultos mayores, ¿sí? Tercera edad. Sí, la tercera edad es históricamente, yo en realidad, bueno, al tener como una formación de la historia, como que he tratado de ver diferentes casos que vienen trabajando a lo largo de la historia del siglo XX con la participación. Ahora que me decís ejemplos, se me ocurría que, mira, un ejemplo pionero es el de Patrick Guedes, que en Irlanda trabajó con los obreros con un slum, ¿sí? con lo que sería una villa,
allá en el Reino Unido, y que después, cuando estuvo en Francia, trabajó con los estudiantes escoceses para diseñar lo que era un colegio, ¿sí? Una institución que a la vez servía como albergue, ¿sí? Siempre yo lo he tratado de relacionar mucho con la vivienda. También, bueno, tenemos el ejemplo típico de Byker Walls, donde Erskine lo que hace es irse a un barrio y alquilarse como un estudio enfrente de donde van a construir un gran conjunto de vivienda, para de una embuirse de todos los requerimientos y las necesidades que planteaban los mismos vecinos. Tenés como una diversidad de casos. Si querés, después podemos hacer como un repaso más. Y te hago una pregunta, Sí. ¿de qué forma se recoge esa información? Porque, por ejemplo, para trabajar con niños o para trabajar con adultos mayores o trabajar con vecinos, imagino que hay que darles algunos instrumentos para que puedan traducir sus lecturas o sus opiniones o sus necesidades a Sí, esto es todo un un debate. lenguaje intercambiable, Es digamos. como que hay como diferentes metodologías, y cada autor también tiene. Yo trabajé sobre 3 autores que hacen como mucho hincapié en lo metodológico. Uno es John Turner, otro es John Abraken y otro es Christopher Alexander. Los 3 tienen una metodología muy distinta. Lo que yo puedo ver en general cuando uno ve las actuaciones, los casos actuales, lo que se están desenvolviendo en la actualidad, yo veo como que los manejan lo metodológico con mucho eclecticismo. Así van tomando cosas de diferentes autores. Para decirte, entre esos 3, que son como los 3 que pusieron en palabras, que pusieron en escrito, 3 metodologías diferentes, claro, como diferentes métodos, te puedo mencionar que Turner se fue moviendo desde la cuestión de asistencia técnica, diciendo nosotros tenemos que funcionar, el arquitecto, los técnicos tienen que funcionar desde el punto de vista de la asistencia técnica. Se fue retirando cada vez más a decir, nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle las herramientas disponibles para que la gente haga su propio diseño, su propio proceso de diseño. Sí, ese fue Turner, que como que fue desligando o desentendiéndose cada vez más de las herramientas que para nosotros como arquitectos les son propias. Reformando el rol del arquitecto. Sí, totalmente, haciendo una reforma drástica. Diferente a Abraken, otro de los arquitectos, que en realidad decía la actuación del arquitecto tiene que llegar hasta cierto punto, tiene que diseñar cierta parte de la vivienda, y todo el resto de la vivienda lo tiene que diseñar e incluso construir el usuario, ¿sí? Hace una separación entre los soportes y lo que serían unidades móviles de la vivienda, y una lógica parecida va a tener Abraken en el espacio público. Otro caso muy distinto es el de Alexander, que hace como todo una metodología y una serie de preguntas y una serie de acciones, de manera tal que uno se iba guiando al usuario, ¿sí?, para ir llegando en conjunto a un proceso de diseño colectivo, trabajando mucho en el sitio. Una de las cosas que siempre cuento y que me parece paradójico es que cuando ya tiene un esquema de cuáles son los espacios que se van a diseñar en un edificio, se iba con toda la gente con estacas y con piolines a replantear, y replanteaba sobre el mismo terreno cómo iban a ser los espacios. De ahí volvía a revisar la lista de espacios que habían, la lista en realidad de patrones, porque es el que escribió un lenguaje de patrones. Hacía como un constante intercambio entre ideas que ya están como asimiladas en los criterios espaciales de los usuarios, y después entre el sitio, el diseño en concreto en el sitio. Entonces ves como que hay como metodologías muy distintas. Dentro de ese espectro uno puede ir combinando y puede ir viendo qué es lo que le sirve para cada caso específico. Tampoco es como una rigidez taxativa. Receta. Claro, no hay una receta, exactamente. Y además debe variar un montón según la cantidad de personas, porque sí, según la cantidad de personas, según el contexto. Exacto. Es como una arquitectura que está como muy abierta a lo emergente también. Bien, importante. Sí. Y más allá, digo, de las metodologías, ¿no? En esto que vos nos citabas a 3 autores, creo que el desafío es inmenso en cada una de ellas, ¿no? Sí. Esta manera de trabajar de manera horizontal con quienes por ahí tienen otra forma de ver los espacios, quizás sin la formación, ¿no? Sí, también aceptando que son otras formas, y que
tampoco no tienen por qué ser mejores que las que trae el arquitecto indudablemente, sino que yo siempre digo esto, que tanto los usuarios que están cargándose de estereotipos espaciales a través de los medios de comunicación, tienen como ciertas ideas ya espaciales preconfiguradas, instaladas, y nosotros como arquitectos también las tenemos, también repetimos un poco los estereotipos que mamamos a través de la universidad, ¿sí? A través de una visión como muy académica. Lo ideal sería tratar de lograr un proceso de hibridación de manera tal que se logre sacar lo mejor de cada uno de los que aportan, ¿no? Sí, yo pensaba cuando recién dabas los ejemplos de autores, Sí. que como que lo dimos por entendido, hay una miles, mecánica de sí, laburo, ¿no? También Sí. se junta la reunión, hay todo un consejo vecinal, ¿cómo es ese paso hasta que definen el proceso de diseño? Porque me imagino que deben de consultar, ¿cómo es esa mecánica? Y en realidad, mira, el que por ahí tiene un proceso como más claro, una metodología más parecida a los casos que nosotros vemos como que se difunden ahora, me parece que es Christopher Alexander, que en realidad lo que hacía partía de una especie de mapeo, ¿sí? Hacía como un mapa que ahora le diríamos como un mapa, no solamente un mapeo cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Incorporándole como más riqueza a lo que sería un plano de diagnóstico, ¿sí? Demográficamente es darle una mirada más profunda. Claro, y hacerlo participativamente, no hacerlo como nosotros, no como nosotros que siempre nos tomamos un periodo de análisis del sitio, ¿sí? Pero muchas veces ese mismo análisis de sitio se hace con la mirada que ya traemos instalada como arquitectos. Lo que trata de hacer Christopher Alexander es nutrir esa mirada también con el punto de vista de gente que está viviendo el cotidiano ahí. Entonces se arman como unos mapeos muy ricos, a partir de eso se arman posibilidades de una especie de diagnóstico, y luego se armaban como diferentes instancias de proceso de diseño. Un proceso de diseño para plantear lo general y después las particularidades, en el caso, por ejemplo, de que sean vivienda, una instancia para diseñar el conjunto y el espacio público, y después una instancia para diseñar cada una de las tipologías. Bien, ¿y esto sería como un diálogo entre la arquitectura? Sí, ese sería, mira, si habíamos visto que habían una serie de características muy fuertes, nombramos el énfasis en los procesos, nombramos el tema de que plantea una lógica inclusiva, que muchas veces se utiliza para eso, para el empoderamiento de grupos marginados. Otra de una tercera característica sería que evidencia esa condición dialógica de la arquitectura, de rescatar el diálogo como una herramienta válida y fundamental para abordar la arquitectura, para abordar la construcción. Yo siempre comento que, por ejemplo, para nosotros es algo que debería estar totalmente instalado, el hecho de que la construcción y la arquitectura implican sí o sí un diálogo. No debería ser solamente de la arquitectura participativa, sino que deberíamos empezar a pensarlo como una cualidad propia de la arquitectura. Es algo que ya está referenciado en la metáfora bíblica de la Torre de Babel. ¿Viste? ¿Qué pasa cuando se detiene la construcción? Y bueno, se impidió el diálogo. Viste que el relato dice que en realidad estaban todos construyendo una torre, supuestamente, no sé, para alcanzar el cielo, y que en un momento les cambiaron los idiomas a todos de manera tal que no podían comunicarse. Cuando dejan de comunicarse, se interrumpe la construcción. ¿Qué te quiere decir eso en el fondo? Que en realidad toda construcción implica un diálogo. Viste que estábamos como mencionando el tema del usuario, yo te hablaba del usuario y el usuario. Pasa que también hay que decir que estos autores que yo abordé, los que sentaron como las bases teóricas de la participación en la arquitectura, cuestionan mucho esta palabra de el usuario. En realidad cuestionan más que nada el cierto rol pasivo que se le da al usuario desde la visión, desde la concepción de la arquitectura. En realidad lo que tratan de decir es que ya no es alguien que se limita a usar los espacios que el arquitecto ha pensado para él, sino que los pobladores como se incorporan como actores, como transformadores en las se involucran en las transformaciones del ambiente. Entonces ya es como que la palabra usuario ya pierde
pierde tanta importancia. La idea, lo que plantea la arquitectura participativa, es que en realidad el arquitecto se incorpora como un actor más, que de alguna manera funciona como un coordinador y que incentiva procesos que ya están como encaminados dentro de lo que son las transformaciones del ambiente. Otra de las características para eso, para bajarse del pedestal del arquitecto como un tipo que centraliza todas las decisiones con respecto a las transformaciones del ambiente, otra de las características principales es que se cuestiona la tecnocracia o cierto criterio tecnocrático, de pensar que los técnicos tienen la capacidad y el derecho también para tomar todas las decisiones sobre cómo se organiza la vida de la gente. La arquitectura participativa entiende que la complejidad de los factores exige enriquecer el proceso de toma de decisiones sumando el punto de vista de los principales afectados. Es decir, no trata de reemplazar al arquitecto, sino de alguna manera complementarlo y nutrirlo desde otras visiones que te permitan abordar la complejidad que manejamos con la arquitectura. Sinergia. Sí, eso, procesos sinérgicos de intercambio. ¿Y acá hay un rol pedagógico entonces? Sí, también esa construcción también en pie de igualdad y con ese intercambio tan fluido te genera como un valor como simbólico muy fuerte. Algunas obras sencillas de arquitectura se toman como si fuera una especie de práctica o de gimnasia previa para abordar desafíos más complejos en el futuro. El ejemplo típico es de una comunidad que construye un salón de usos múltiples, por ejemplo, o una obra de desagüe, aunque sea rudimentaria, pero el hecho de trabajar todos juntos y el hecho, viste, que siempre abordar un desafío colectivo ya te implica una serie de dinámicas particulares, te exige... Toma decisión, ponerse de acuerdo, organizarse. Todo eso. Comunicarse, todo eso no es muy sencillo, entonces se toma como un ejemplo previo para después ir abordando cada vez desafíos más complejos. Esta forma de actuar, ¿no? Horizontalmente, en espacios públicos, me imagino, da mayor grado de pertenencia, ¿no? A quienes colaboran no desde la parte técnica, ¿no? Sino, digamos, como los usuarios, que hace rato llamabas. Sí, a mí, vos sabés que se me arma un lío para llamar, ¿cómo decimos? Es absurdo, pero ¿cómo le llamamos a la gente? Claro, destinatarios, pobladores, habitantes. Vecinos, sí, hay como diferentes formas, no sé, yo las voy variando, no como que he elegido uno, pero sí, ¿qué me decías con respecto al espacio público? Sí, me imagino, digamos, de que el ser partícipe de todos estos procesos que tienen que ver desde el diseño y la resolución tecnológica, de alguna manera te hacen tener mayor grado de pertenencia. Entonces la pregunta era si vos sabés o suponés que esto puede tener de alguna manera algún beneficio en el mantenimiento o en el monitoreo de la construcción en sí, del resultado en el tiempo. De hecho, esa es otra de las características. También hay que comentar que en la época del 60 y sobre todo a partir del 70, con el tema de la crisis del petróleo, la mayoría de los arquitectos que abordaban la arquitectura y también el hábitat en riesgo empezaron a hacer como mucho hincapié en la cuestión ambiental, en la cuestión ecológica, y algunos de los arquitectos empezaron a hablar de la arquitectura participativa como una cuestión que estiraba la vida útil de los espacios y de los edificios y por lo tanto generaba un ahorro de recursos. ¿Cómo era la lógica de esto? Y en realidad lo que dicen es que la participación permite que la gente exprese sus anhelos, sus preferencias y sus intereses antes de que se construya un espacio, ¿sí? Por lo tanto, con lo cual se anticipan posibles conflictos que puedan llegar a surgir a futuro. Y entonces la arquitectura participativa permite plantear los conflictos en un ámbito productivo y fecundo, cuando todavía estamos a tiempo de solucionarlos. La arquitectura termina como siendo como más ajustada a los requerimientos, a las necesidades, a los anhelos de la gente. De esa manera se sienten como más identificados con esos espacios, con esos edificios. Hay mayor nivel de apropiación, mayor nivel de cuidado, lo sienten como algo cercano, en lo cual han participado, han puesto de su esfuerzo para lograrlo.
utilizarlo. Entonces como que tienen una vida útil mejor, ¿sí? Cuando algo tiene más extendida. apropiación. Sí, lo veían como en ese sentido. Se estiraba la vida útil, ya son menos necesarios las inversiones costosas en cuanto a mantenimiento o en base a refuncionalizaciones, sino que al ser algo como más ajustado a los intereses de la gente, se estiraba la vida útil. Había más apropiación. Sí. Volviendo a esto de los tecnócratas, a vos que de historia, contanos cómo sería un ejemplo palpable para decir para entenderlo, a ver, ¿qué sería medianamente? Porque uno dice siempre, viste, la tecnocracia y estos ¿qué sería más o menos para entenderlo? Y si podés dar un ejemplo histórico. Sí, te digo la visión de estos tres autores que estudié y también te digo otra visión contrastante. Estos arquitectos, tanto Bracken como Turner y Alexander, hacían una crítica muy fuerte sobre los grandes conjuntos habitacionales. ¿Qué serían los grandes conjuntos habitacionales? Que para que tengamos como una visión más, serían esos grandes bloques de vivienda, ¿sí? Los militares hicieron muchos, por ejemplo, bloques de vivienda donde en realidad se multiplicaba hasta el infinito una misma tipología para llevar a la gente a vivir ahí, tipologías que muchas veces no estaban de acuerdo con sus capacidades de pago, ni mucho menos con sus vivencias cotidianas, con lo que necesitaba la gente. Muchas veces para abaratar precios se construían en la periferia, lo cual estiraba el costo, ¿sí? Aumentaba el costo de traslado de la gente. Entonces ese era un ejemplo como muy claro de una decisión tecnocrática, ¿sí? Donde venía uno e instalaba su prototipo de vivienda moderna, ¿viste? También es resultado, y muchas de estas corrientes tienen una crítica implícita a la arquitectura moderna. Frente a ese modo de actuación, trataban de hacer surgir la arquitectura desde las acciones más cotidianas y más comunes de la gente, ¿sí? Esas serían como un punto de coincidencia entre estos tres autores con respecto a la arquitectura participativa. Y ahora te digo una visión contrastante, Henri Lefebvre para los amigos, que decía que en realidad la tecnocracia no ocupaba verdaderamente un rol decisorio, ¿sí? No era que los arquitectos o los técnicos eran malos y querían hacer vivir mal a la gente, sino que en realidad había una decisión política previa y la tecnocracia, claro, o los técnicos o no sé, los arquitectos en realidad éramos un instrumento, ¿sí? De otras decisiones que pertenecen a otra esfera, ¿no? Entonces son como 4 visiones diferentes. Buenas tardes, mi nombre es Paula Boldrini, soy investigadora del CONICET en el Centro de Estudios sobre Territorio y Hábitat Popular en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Coordino el programa de mejora del hábitat participativo, que es un programa en donde confluyen diferentes proyectos de extensión vinculados a un espíritu común, que es la mejora del hábitat de manera participativa, orientado fundamentalmente a la mejora del hábitat de los sectores populares. Nuestro equipo articula el trabajo investigadores e investigadoras del CONICET, becarios, también trabajan docentes, investigadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y profesionales y estudiantes, profesionales independientes y estudiantes de la facultad y también de otras disciplinas. El trabajo que nosotros desarrollamos es el acompañamiento tanto a instituciones o programas de carácter público, como hay fundamentalmente organizaciones de los sectores más vulnerables que necesitan ayuda para mejorar sus condiciones de vida y no tienen fondos para poder acompañar estos esfuerzos con el asesoramiento técnico que corresponde. En este caso nos solicitan la colaboración y de maneras muy diferentes nosotros intervenimos para dinamizar procesos participativos, incorporando estas estrategias y técnicas propias de no solo la arquitectura, sino el trabajo social, la geografía,
y articulamos también con otras carreras que no tenemos de manera permanente, pero también intervienen como medicina, agrimensura y educación física y demás disciplinas que se van requiriendo de manera diferenciada, depende de la experiencia, y que se van acomodando, ¿no? Articulando para poder contribuir a la mejora del hábitat. En la mayoría de nuestros casos lo que hacemos es generar o ayudar a construir mapas cualitativos en donde se socializa los problemas que tiene el barrio de manera colectiva. Se identifican cuáles son los conflictos que existen, se jerarquizan y al hacerse de manera grupal y colectiva implica que hay una puesta en común y hasta de acuerdo en por dónde empezar a intervenir de manera social general para poder ayudar a mejorar estos conflictos. La mayor parte de las veces tiene que ver con el espacio público, con poder mejorar condiciones que tienen que ver con la vida en comunidad. En el caso de los espacios que están más vinculados al área rural, está más relacionados también a la producción, que puede estar vinculada tanto a tecnologías constructivas como a la ganadería, a la lana, al hilado, o en el caso del cercado en Tucumán, a la producción de la randa que hacen las mujeres acá de manera ancestral. En el caso particular de los que practicamos la investigación y la docencia, este programa representa el modo a través del cual desarrollamos una tarea científica de producción de conocimiento y al mismo tiempo de transferencia y de docencia profundamente vinculada a las necesidades sociales. Esto se desarrolla a través de este programa de extensión que, como ya sabemos, completa el trío de extensión, docencia e investigación que se propone la universidad y la educación pública, pero con una modalidad muy específica que conlleva un compromiso con las necesidades sociales, ¿no? Que no es un mero maquillaje, una manera de llevar a cabo y cumplimentar este aspecto más, sino que se constituye como base material a partir de la cual surgen las preguntas de investigación de las verdaderas necesidades del territorio, donde se conectan estas dinámicas de producción de conocimiento y de resolución de la necesidad con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y de esta manera hace que el conocimiento, su reproducción, su desarrollo esté directamente vinculado a la comunidad, a los problemas específicos comunes que tiene la comunidad en ese momento y que son necesarios de considerar prioritarios para desarrollar desde la academia. Escuchábamos a la doctora Paula Boldrini, que pertenece al CETIAP, que es el Centro de Estudios sobre Territorio y Hábitat Popular, que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán. Dentro de ese centro ellos manejan el programa MAPA, que bueno, de igual manera, como venía explicando Santiago, ellos hacen una labor que también es participativa, entiendo yo, ¿no? Sí, le escuché a Paula Boldrini en el ENAC del 2015, el 2015. También está bueno para invitar a toda la gente que ahora se va a hacer el ELAC, el Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria, que se hace la primera semana de septiembre. ¿Dónde? En La Plata. En La Plata, el 8 y 9 de septiembre me parece que es. Así que supongo que ahí siempre hay como hay un ámbito de encuentro de todo este tipo de experiencias, que por ahí siempre uno como que se actualiza en qué está haciendo otra gente. Yo había visto un poco de la experiencia de ella en ese momento y veo que tiene como muchas similitudes también a partir de este audio me doy cuenta que tiene como muchas similitudes con los arquitectos que estuve trabajando yo y que sí.
No, te escuchaba, pero sí, estaba afirmando en relación al mapeo, ¿no? Que hacen de manera cualitativa y... Sí, más que nada también es empezar a ver ese mapeo. Lo que más me llamó la atención del audio es de tratar de nutrir esto de la visión arquitectónica con otras disciplinas, hablar de un abordaje multidisciplinar. Creo que es fundamental. Es algo que también nosotros trabajamos desde el Instituto de la Vivienda. Yo estoy en el INVIAB, en el Instituto de la Vivienda y el Hábitat, donde aprovechamos para mandarle un saludo a todos los chicos del Instituto de la Vivienda, donde hay diferentes investigaciones, diferentes programas y proyectos que también hacen un abordaje similar, tratar de alguna manera hacer un diálogo entre saberes que muchas veces están como separados. Ahí hay gente que trata de forjar como un abordaje mucho más amplio de los problemas del hábitat, así que aprovecho también para mandar un saludo a mis compañeros de instituto. 1, 2, 3 saludos, 4, los que hagan falta. Los que hagan falta, hay que recordar que hay como un think tank, hay como una gente que está pensando la ciudad, el hábitat y la arquitectura en la facultad, y que estamos siempre disponibles para cualquier tipo de conversación y cualquier tipo de charlas con todos los actores que se involucran en las transformaciones del ambiente. Quería como resaltar la importancia de estos 3 puntos, ¿no? De investigar, enseñar y la extensión, como rol de la universidad y del trabajo que ustedes están haciendo. Sí, en el instituto también tratamos de buscar líneas similares. Algo que también han hecho los arquitectos que a mí me tocó estudiar, también tenían como un enfoque muy similar, ¿sí? Que hacían trabajos en el territorio, hacían trabajos desde lo académico y hacían trabajos específicamente desde la investigación. Entonces supongo que son como 3 actividades complementarias, ¿no? Y otro punto que veía que me hacía reflexionar ahí lo que decía Paula Boldrini es el tratar de hacer como un abordaje que sea como más integral, ¿no? En cuanto a que estamos tratando de romper con esta cuestión del viviendismo, de pensar que el mejoramiento del hábitat es como... ¿Viviendismo? ¿Qué es el viviendismo? Como eso te quería ampliar, como multiplicar o pensar que los problemas de la ciudad, o que los problemas con respecto a lo habitacional se resuelven solamente por multiplicar la tipología vivienda, y en realidad son problemas mucho más amplios que responden a problemáticas más complejas. Ella mostraba o comentaba sobre el abordaje de lo productivo, ¿sí? De cómo se complementaban con actividades productivas, lo cual es algo que a esta altura nos debería parecer como algo lógico, de pensar que en realidad la vivienda está también atado a formas de subsistencia, cómo puede uno movilizar los recursos necesarios para tener una vivienda digna, ¿sí? No solamente decir, bueno, hay un objeto, casa que está faltando y hay que multiplicarlo en abstracto toda la cantidad de veces que haga falta. El derecho a la vivienda. Claro, sí, también. Pero por eso también el derecho a la vivienda debería ser pensado como el derecho a un hábitat digno, ¿sí? Porque ha pasado, ¿sí?, de pensar estas políticas solamente desde el punto de vista del techo, y en realidad también nosotros tenemos que pensar que la vivienda se apoya en una serie de equipamientos, la vivienda se nutre a partir de infraestructuras, de conexiones en cuanto a cloacas, servicios, colectivos, y también en cuanto a centralidades. ¿Qué acceso y qué representación tenemos nosotros en el espacio público? Cuando uno lo empieza a ver no solamente desde el objeto casa, sino como algo más integral, se empieza a dar cuenta que es algo más complejo, y que ya quizás la arquitectura se tiene que nutrir no solamente de la visión de otras disciplinas, sino también de la visión de quien va a vivir ahí. Y también supongo que además de pensarla como el derecho a la vivienda, tenemos que pensarla como una vivienda sustentable, en el sentido no verde, digamos, que está instalado respecto a lo sustentable, sino en el mantenimiento, por ejemplo, o en los crecimientos que puede llegar a tener esa vivienda. Exactamente, sí. Me hace recordar el que hace como mucho hincapié en eso es Abrakem,
pensando en que toda vivienda tiene que estar permeable a transformaciones y a crecimiento. Cuando una vivienda no puede crecer, dice, se transforma en un confinamiento. Por lo general, cuando uno tiene la necesidad imperiosa de acceder a una vivienda, por lo general, te digo, incluso en las clases más altas, nadie tiene toda la disponibilidad de recursos como para tener la vivienda con la cual sueña, ¿no? Pero si vos das una vivienda o si vos generás una vivienda que no puede crecer, ya es como decirle, hasta acá llegaste y de ahí no te vas a mover. Entonces es como lo que pensaba es hacer una vivienda que esté como permeable a las transformaciones que puede llegar a tener una familia, ¿sí? Una familia en el rumbo de su vida, ¿sí? En todo el desarrollo de su vida biológica. Por último, no sé si querés que... Sí. A mí me quedaba dando vueltas una pregunta, ¿no? Estuvimos hablando mucho en relación a la participación, en todos los distintos procesos, tanto de diseño como la ejecución, en las cuestiones tecnológicas y demás. Si bien de alguna manera es beneficioso para quienes van a utilizar ese espacio creado, me preguntaba si también hay algún tipo de optimización de recursos, de materiales, si de alguna manera hay un beneficio económico, digamos, en esa participación. Sí, también esto, nuevamente lo abordo desde un tema como histórico. Es como si la arquitectura participativa y la participación en arquitectura siempre se vuelve a tener un auge como tema cada vez que hay una crisis económica importante, y esto es porque en realidad la participación del mismo modo, tanto en la construcción, lo que sería autoconstrucción, como en los procesos de diseño y en los procesos de gestión, esa participación genera un ahorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente se involucra activamente, ya sea construyendo, ya sea en las partes de gestión, suponete levantando el teléfono y llamando a un funcionario para que agilice el tema de la infraestructura, el tema de la regularización y todo eso. En todos esos procesos, cuando la gente se incorpora, por lo general se incorpora de manera voluntaria, se hace una parte del proceso, una parte del trabajo que se necesita para la arquitectura, se hace de manera como mucho más informal. Y esa informalidad también genera como cierto ahorro, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es que también hay que pensar que ese ahorro que permite la participación no alcanza a cubrir la brecha que existe entre los salarios de la gente y lo que cuesta una vivienda digna, ¿sí? Sí o sí se necesitan como acciones políticas muy importantes que te permitan, porque también es un problema cuando nosotros nos llenamos la boca hablando de horizontalidad y de trabajo conjunto, cuando en realidad si no hay disponibilidad de recursos es muy difícil. Como dijo un autor contemporáneo de un tal Andrés Calamaro, una casa no se puede comprar con amor. O sea, sí o sí se necesitan como ciertos recursos, y para tener esos recursos se necesita una acción estatal auténtica y fuerte, ¿no? Más en las condiciones en las que estamos acá, ¿no?